Toque de queda con Mingo. Así es, de vuelta en Toque de Queda por EUTV, tu canal de televisión por internet. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen y además pueden intervenir en el programa y seguirnos en nuestro Twitter, en nuestra cuenta @mingo_1 o también la de EUTV, que es @EUTV. Doctor Héctor Turupia, dejamos con suspenso una inquietud que venía desarrollando Héctor Turupia y tiene que ver con la confrontación. Pero yo esa confrontación quisiera un análisis tuyo del miedo que muchos analistas coinciden en señalar que está ya enquistado en la sociedad venezolana. ¿Cómo se protesta, cómo se confronta civilizadamente con tanto miedo que hay? Bueno, lo primero, Mingo, vamos a diferenciar algunas cosas. Lo primero es que el miedo es movimiento. ¿El miedo? El miedo es movimiento. El miedo no tiene por qué ser parálisis. En otras oportunidades siempre hablamos del miedo y de cómo se venía instilando ese miedo a nivel social por el propio régimen. Y habíamos dicho que iba a llegar un momento en que el miedo, por supuesto, iba a llegar a unos niveles máximos. Hoy en día hemos llegado a un nivel de miedo que nos permite también definir al Estado como un Estado, al régimen como un régimen de Estado terrorista. ¿Qué es un Estado terrorista? ¿O qué es un terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado básicamente implica no solamente la ejecución material de diversas políticas dirigidas a inhibir, a reprimir y a callar a la población civil que ejerce en este caso oposición. De manera mucho más sutil, el terrorismo de Estado logra que la gente piense que cualquier cosa puede pasarle en cualquier momento. Yo te pregunto a ti y le pregunto a nuestros hermanos venezolanos, ¿ustedes cuando salen en la mañana de sus casas o cuando están en la calle no piensan ya eso? Tú no piensas cuando estás en la calle que cualquier cosa puede pasarte proveniente de cualquier persona y en cualquier momento. Eso es terrorismo de Estado. Al final nos han decodificado de tal manera que nos han hecho sentir que la impunidad existe en un 97%, que los delincuentes son liberados, son avalados, son armados, son protegidos, pertenecen a bandas que cada una tiene un alto representante o un alto protector en diferentes instancias del poder público, que hasta los abogados, los profesionales, los empresarios pueden ser perseguidos de cualquier forma porque las instituciones se han transformado en gestapos sectoriales, o sea, en gestapos que operan por sectores y por nichos de actividad económica o por nichos de actividad social. Eso es terrorismo de Estado, con una constitución que sirve de telón de fondo, que está siendo reinterpretada desnaturalizadamente por el Tribunal Supremo y básicamente creando condiciones para que la gente, para una diáspora, que es lo que está sucediendo en el país, y para que la gente viva solamente cuidando a los suyos, si es posible. Entonces, frente a eso, si tú me preguntas el tema del miedo y la relación del miedo con la confrontación, claro, yo te diría, bueno, sí, pero hay mucho miedo, y mucho miedo sano. ¿En qué sentido? Mucho miedo que indica que si no hubiera miedo, la sociedad venezolana estuviera más enferma de lo que pensamos. El miedo indica que hay gente que permanece indemne ante la labor putrefactoria y decodificadora del régimen, porque hay gente que es capaz de percibir la realidad, valga la tautología real, y no la realidad virtual que el gobierno crea a través del control que tiene absoluto de las imágenes y de los mensajes y de los discursos. Cuando yo hablo de confrontación, hablo de que lamentablemente hasta ahora hemos caído en el juego del gobierno de seguir los mecanismos democráticos tradicionales, sí, básicamente reducidos en esos mecanismos que están en la Constitución, a las vías electorales y a los ciclos electorales. Sí. Entonces, lamentablemente, y lo digo con mucho aprecio por sectores de la oposición que se han dado una lucha y han dado una pelea, aquí mucho de la oposición se activa previamente al inicio de un ciclo, de un periodo electoral o de una elección. Solamente. Y se activa además a un nivel discursivo, a un nivel de trabajos focales y con cierto nivel de trabajo social. Pero la idea que yo planteo, que vengo planteando desde hace años, y tú lo sabes, es que entre la violencia y el pacifismo exacerbado, porque no somos violentos, no somos cultores de la violencia, pero ¿hasta cuándo la sufrimos? La tenemos en todos los ámbitos y categorías posibles, judicial, tributaria, laboral, policial, empresarial, profesional, etcétera. ¿Hasta cuándo seguimos? ¿Hasta cuándo? Pensando que se puede salir de un régimen que vino para quedarse y para modificar y crear camisas de desastre con las leyes y con la propia Constitución. ¿Y no ha inyectado de alguna manera estratégicamente, desde que Chávez estaba vivo, para desmovilizar precisamente a esa sociedad, puntualmente la iglesia, los estudiantes, las amas de casa? Claro. ¿Le ha matado a alguien de alguna manera para asustarlo? ¿Eso ha ocurrido? Aquí hay crímenes simbólicos. Yo no voy a nombrar nombres, no voy a decir nombres y apellidos, pero aquí hubo un crimen de niños cuando la oposición tenía en primera fila a madres y abuelas y a mujeres en general, que fueron nuestra primera fila de combate durante muchos años, que luego de ese crimen de esos hermanitos,
quedó inhibida. Cuando tú decías entonces que ibas para la calle, tu mujer, tu novia, Sí. tu hija te decía, no papá, mira lo que le pasó a estos niñitos. Ustedes y a los estudiantes no salgan. Ha habido crímenes de empresarios que también tienen un valor inhibitorio simbólico y ha habido crímenes dentro de la iglesia o contra miembros de la iglesia terriblemente llevados por el mensaje discursivo del gobierno que también inhibieron en su momento la iglesia, en un momento en que la conferencia episcopal estaba particularmente dura frente al régimen. La verdad que si tú me preguntas si ha habido 3 crímenes que simbólicamente representan momentos claves de instituciones que llevaban la avanzada o de actuaciones que llevaban la avanzada en la sociedad civil venezolana opositora. La iglesia, el empresariado y las mujeres de este país, que eran la primera línea de confrontación de nuestra oposición. Después ha habido otros gestos simbólicos por parte del régimen o del destino que nos ha tocado con este régimen. Ha habido ataques a sectores específicos que son muy bien pensados, que son parte de la estrategia ideológica del G2 y del terrorismo clásico de Estado, que han logrado la inhibición y esa diáspora y esa descapitalización y ese abandono de las empresas y el abandono de toda lucha. Y sobre todo ha habido además el ataque por asfixia, ya no por destrucción inmediata, porque no lo pueden hacer, de las 3 grandes fábricas de producción ética o axiológica en una sociedad, que son la iglesia, las instituciones universitarias y educativas y la familia. Y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación se han sido perseguidos y tomados. Sí. Pero como tú no puedes tomar la familia, las deshaces, las descodificas, enfrentas a hijos con padres, perviertes a los hijos. ¿Cómo perviertes a los hijos? Con el discurso, con la desvalorización, con la droga. Vivimos en este momento niveles de dominio y de actuación prácticamente semilibre del narcotráfico. ¿Tú dirías que es un estado narco también? Hay un estado con importantes porciones del funcionariado. Es muy delicado. Bueno, pero ¿quién desconoce esto, Mingo? ¿Quién desconoce cuentas en Andorra? ¿Quién desconoce cuentas en diversos países de Europa balcánica y de Europa oriental? ¿Quién desconoce las fortunas que se han hecho aquí y las casas que son visibles y las exhibiciones de riqueza en todo sentido que algunos miembros del régimen tienen? Te tengo que interrumpir por un momento, pero vamos a retomar esto y al mismo tiempo, interpretando al auditorio, probablemente la gente quisiera saber algunos ejemplos de parte de Héctor Turupial de esas actividades, de esas acciones de confrontación. En momentos regresamos aquí en Toque de Queda por EUTV, tu canal de televisión por internet. Toque de Queda con Mingo.